Buenas tardes, vecinos de la Municipalidad de San Luis y seguidores del Facebook de nuestra municipalidad. Soy el inspector Roger Laime de la Unidad Funcional de Saneamiento Ambiental y hoy día vamos a hacer una exposición sobre el protocolo de bioseguridad en restaurantes y servicios afines en la modalidad de atención en salón. Hoy día yo les voy a explicar brevemente de qué se trata el protocolo que los restaurantes tienen que implementar y los clientes tienen que cumplir al momento de usar el servicio. En esta diapositiva podemos ver el marco legal, que es un resumen de todas las leyes que se han proclamado por el Estado para poder regir la atención en salón de los restaurantes. El principal son la resolución ministerial 448, que va con los lineamientos de vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición del COVID-2019, que es la pandemia que está atacando a nuestro país en este momento, y la resolución ministerial 208 del Ministerio de Producción, que es la cual precisa cuáles son el protocolo que todo restaurante tiene que cumplir para poder atender dentro de sus instalaciones. Mejor dicho, la atención en salón. Vamos a pasar a dictar brevemente lo que son las medidas de prevención sanitaria y operativas. Las estamos dividiendo en 5 ejes para poder más o menos ir viendo poco a poco cómo es la situación que tienen que tener los restaurantes para poder atender en salón. El primer eje es la distancia mínima entre personas. El segundo eje es el equipamiento de seguridad que tienen que tener todos los trabajadores del local. La limpieza y desinfección que se tiene que dar en el local al momento de atender y al momento de abrir y después de acabar las actividades de la atención. La gestión de los residuos sólidos y la gestión del mismo restaurante para poder ver cómo es la situación en la parte administrativa del local. Comencemos con la distancia mínima entre personas. Estos son lineamientos que el restaurante tiene que implementar con el punto de poner señaléticas, poner una educación al cliente para que pueda respetarlas y pueda cumplirlas dentro del local al momento de recibir el servicio. La primera medida del distanciamiento es el aforo máximo, que tiene que estar señalizado en la puerta del restaurante. Principalmente, el restaurante no puede superar el 40% del aforo permitido antes de la pandemia. O sea, si es que mi restaurante atendía 100 personas antes de ocurrir lastimosamente la pandemia, ahora durante la pandemia no puede atender más de 40. Ese es un ejemplo. O sea, el 40% del aforo para los clientes no se puede sobrepasar. Por eso tiene que haber un personal encargado de controlar esa medida. Y esa es la segunda medida. El aforo máximo debe estar adecuado y controlado. ¿Por quién? Por un personal que debe estar en la entrada y en la salida, si es que tuvieran 2 puertas distintas. Y si es que tienen una puerta para entrada y salida, tiene que el personal controlar cuántas personas están ingresando al local para usar el servicio en salón y cuántas personas están saliendo, para que en el momento se cumpla el aforo máximo, el personal encargado de la puerta le diga a las personas que quieren entrar, esperen un momento, el aforo está cubierto y tienen que esperar hasta que una persona salga del local para recién poder ingresar a alguien nuevo. Así como el control de la entrada de los clientes, también tiene que haber una señalización afuera del local. Como pueden ver en la diapositiva, pueden colocar ya sea por medio de stickers o pintura, señaléticas que haya un distanciamiento entre persona y persona de 1,5 metros. ¿Eso qué nos quiere decir? Que las personas, ya sea para la atención de recojo de su producto en puerta, como antes estaba dando, o al momento de querer entrar al local por la modalidad de salón y el aforo esté cubierto, tienen que esperar en esa señalización que ustedes tienen que implementar en su local. Fuera, obviamente, del local, en la entrada del local para poder ser más observado y que el cliente pueda usarlos. La tercera medida es la distribución de las mesas en salón, que es algo importante que estamos viendo en las inspecciones constantes del distrito, en los locales que se encuentran en nuestro querido distrito, que muchas veces no lo están cumpliendo como debería ser. El primer punto es que entre mesa y mesa debería haber 1,5 metros. Como pueden ver acá en la gráfica,
entre mesa y mesa hay 1,5 metros. ¿Qué pasa si es que yo tengo un pasillo? Pasillo consideramos a toda zona donde tanto el cliente como los trabajadores van a transitar para poder ya sea sentarse en una mesa o llevar los alimentos. Ese pasillo que ustedes tienen que ubicar tiene que tener un ancho de 2 metros. O sea, va a ser medio metro más grande que la distancia que hay entre mesa y mesa. El camarero, que es indispensable en la atención del salón, uno tiene que tener su careta. Eso ya vamos a hablar un poco más adelante, pero en lo que es la distribución del salón, tiene que tener mínimo 1 metro de distancia entre el cliente y él, o sea, el camarero, porque no puede ubicarse pegado al cliente como antes se hacía muchas veces para recoger los platos, para traer el plato, para recibir el pedido. Muchas veces el cliente se acercaba al cliente, el camarero se acercaba al cliente y realizaba sus actividades. Ahora no, el camarero tiene que estar mínimo 1 metro de distancia desde el cliente al momento de sentarse. ¿Y qué pasa si es que yo tengo barras y no solo tengo mesas? En la gráfica podemos ver también cómo va a ser el distanciamiento en el caso de barras. Por ejemplo, si el cliente se va a parar y va a querer sentarse en la barra, entonces máximo pueden estar 2 personas, ya sea grupo familiar, dentro de la barra y separarse 2 metros de distancia a lo largo de la barra con el otro cliente. O sea, entre cliente y el cliente tiene que haber una separación de 2 metros de distancia. Y entre cliente y trabajador que está al frente de la barra tiene que haber 2 metros de distancia. Pero ¿qué pasa si mi barra no tiene un ancho de 2 metros? Entonces no puedo atender en la barra. No, si es que usted no tiene 2 metros de distancia y quiere usar la barra para atención, entonces tiene que colocar una barrera física. Una barrera física dura, ya sea de acrílico, ya sea de vidrio, o ya sea de un plástico resistente, pero que sea duro. En ese aspecto tenemos que enfatizar porque muchas veces queremos colocar un plástico delgado, que es muy difícil de limpiar y que muchas veces se termina destruyendo fácilmente y que no es idóneo para nuestras instalaciones de expendio de comida. Así que tiene que ser una mica acrílica o de vidrio, pero que sea un material duro para poder nosotros acortar la distancia entre el cliente y el trabajador y poder utilizar la barra. Y entre trabajador y trabajador que van a atender en la barra tiene que haber una distancia de 1 metro, ¿ok? Como lo pueden ver en el gráfico. ¿Qué pasa si un grupo de personas quieren entrar a comer en salón? Solo se puede permitir si es que son núcleo familiar. Si es que no son núcleo familiar y son trabajadores que están en el mismo lugar y quieren ir a almorzar, no pueden estar, tienen que estar en mesas separadas, por favor. Solo se va a admitir que personas puedan comer juntas en una mesa si es que son núcleo familiar. Y si es que tengo, como pueden ver acá, bots o mesas con sillas juntas que no pueden hacer el distanciamiento porque están pegadas al piso, lo que puedo hacer es colocar barreras duras, ya sea de acrílico, de vidrio, entre espaldar y espaldar, para poder tener una división y poder usar esas mesas. Si es que no puedo comprar ese material, entonces anulo una mesa, como pueden ver en la gráfica de acá, en la gráfica superior, anulo una mesa y uso intercalado entre mesa y mesa, para poder tener el distanciamiento de 1,5 metros. Queremos ver que todas las mesas y todas las atenciones entre persona y persona tengan un distanciamiento regulado, por favor. Y solo se va a permitir juntarse, como les decía, máximo 8 personas en mesa si es que son grupos familiares. La siguiente medida es la distribución de los comensales en las mesas. Como tal, los comensales pueden estar solo juntos si son núcleos familiares y máximo 8 personas. En el caso en la gráfica, como puede ver, el pasillo tiene que tener una separación de 2 metros de ancho mínimo para que pueda transitar las personas como los trabajadores. ¿Y qué pasa si es que tengo un local chiquito y mis mesas son muy pocas? No necesito abarcar mi aforo, cumplirlos, pero también utilizar todo el espacio posible. Como pueden ver en el dibujo, esto es una idea que puede servir para poder acortar el distanciamiento y poder utilizar la mayor cantidad de la sala. Acá puedes ver
que está el acrílico en medio de la mesa. Esta es la barrera dura que nosotros nos referíamos para poder colocarlas ya sea en la barra o entre mesa. Así las personas pueden sentarse frente a frente sin tener miedo a un contagio. Habilitar espacios abiertos y ventilados. Cuando eso nos referimos a jardines o a parques que puedas tener en tu instalación, si es que las tuvieras, las puedes utilizar para instalar mesas y ampliar tu zona para poder atender en salón. Lo que no se permite es las zonas recreativas, como zonas de juegos para niños y buffets, que son zonas en las cuales las personas generalmente se aglomeran, así que están totalmente prohibidas en sus locales. El segundo ítem es de equipamiento de seguridad. Acá vamos a ver todo el equipamiento que los trabajadores tienen que tener para poder empezar a trabajar dentro del local. Y es el uso obligatorio y permanente de los equipos de protección personal y uniforme. Eso varía entre trabajador y trabajador, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cocinero sí tiene que tener una protección mucho más regular, como es el gorro o la cofia, tener un mandil, que de preferencia puede ser plastificado para que en el momento se manche, pueda ser fácil de limpiar, tener una casaquilla completa que te abarque todos los brazos para no descubrir ningún tipo de piel, ¿ya? Usar sus guantes, eso sí, su cofia, su mascarilla, obviamente, que tienen que utilizarlo todos, y un calzado cerrado. Un pantalón, no se va a permitir ni shorts, ni chavos, ni nada por el estilo, y el calzado tiene que ser totalmente cerrado, ¿ok? En el caso del camarero o camarera, ella tiene que utilizar su cofia y su mascarilla, como todos, sus guantes y una careta, porque ella no va a tener, o él no va a tener ninguna protección entre el cliente y esa persona, así que tiene que utilizar sí o sí una careta, ¿ok? Así como el camarero, tiene que utilizarlo también la persona que va a estar en la entrada, atendiendo el aforo, y el seguridad, si es que tuvieran seguridad en su local. Todas las personas que no estén detrás de una superficie, de una barrera dura que las pueda proteger, tienen que utilizar sí o sí careta, ¿ok? Y en el caso de las personas de limpieza que se encargan de poder acondicionar todo el local, tienen que utilizar sí o sí un mandilón y además la careta también, para poder protegerlos completamente en las situaciones de aseo del lugar. La medida 8 es el uso obligatorio de mascarillas por parte de los comensales. Esto queremos resaltarlo porque estamos viendo en muchos locales que los comensales mismos están sacándose la mascarilla incluso al solo entrar al restaurante o incluso después de comer. La mascarilla solo se puede sacar al momento de consumir sus alimentos, ¿ok? No se pueden sacar ni en la entrada, ni se pueden salir del restaurante sin mascarilla. Ni siquiera al momento de ir al baño. Al momento de usar los servicios higiénicos, la persona, el comensal, también tiene que utilizar su mascarilla. Como pueden ver en la foto, en la primera foto, se ve una señorita y un joven comiendo sus alimentos sin mascarilla, es permitido. En la segunda foto vemos que ya han terminado sus alimentos y se vuelven a poner sus mascarillas para conversar. No hay ningún problema si se ponen a conversar con la mascarilla puesta. Ojo, reuniones en una mesa solo si es que son un núcleo familiar, como para volver a repetir ese punto para poder aclararlo. Y en la tercera foto vemos una foto que está no permitida, que es personas esperando la comida sin tener su mascarilla. Así estén esperando su comida o la comida no esté en su plato, no pueden retirarse la mascarilla, solo cuando se van a disponer a comer. ¿Ok? Medida 6, barrera de seguridad. Esa es la barrera de seguridad que les decía, que pueden tener en las barras para poder acortar los 2 metros de distancia que tienen que haber. Como ven, la señorita de recepción tiene una protección por medio de la barra, ya sea acrílico u otro material duro, y que le asegura que no va a tener un contacto con los fluidos del cliente, ni viceversa, ni el cliente va a tener un contacto con los fluidos de la trabajadora. Las medidas de seguridad que tienen que tener sus cubiertos, que como pueden ver, ya sea descartable o sea de un material duro como metal, siempre tienen que estar cubiertos como tal, y pueden tener la servilleta dentro y todas las cremas, todo lo que siempre usamos como condimentos para lo que es la comida, siempre tienen que estar en paquetes individualizados, por favor. Acá
podemos ver un pequeño video del Ministerio de Producción de cómo es la atención en salón. Acá vamos a ver desde el momento que ingresa el cliente, tiene que usar el pediluvio para poder desinfectarse los pies, la toma de temperatura, que es muy importante, y la desinfección de manos. Ojo, la toma de temperatura va mínimo de 36 grados y máximo 37.5. 38 y es un índice de fiebre y no se le deja entrar al cliente. Acá podemos ver que tiene que haber una zona de desinfección dentro del salón y el cliente puede utilizar cartas solo descartables, por favor, o cartas virtuales que puede descargarse en su celular, pero ya no las típicas cartas plastificadas que eran permanentes. El cliente, como pueden ver en el video, solo se quita la mascarilla al momento de consumir sus alimentos. Podemos ver cómo el mesero mantiene una distancia de 1 metro entre el cliente y el mesero. Y al momento de pagar, de preferencia, que sean pagos virtuales, ya sea por Yape, ya sea por tarjeta, cualquier tipo de medio de pago virtual. Y si es que es totalmente necesario la moneda física, siempre con el desinfectante para poder recibir el dinero. El tercer ítem es limpieza y desinfección. El mecanismo de desinfección de manos y suelas de zapatos, como vimos en el video, tiene que haber siempre un pediluvio al ingreso y salida del restaurante y una zona de lavado, que puede estar con agua y con jabón líquido o jabón en barra. La cosa es que las instalaciones tienen que tener esos dos mecanismos. Los mecanismos de desinfección de manos dentro del restaurante, como pudimos ver, tienen que estar al alcance del cliente, sea en la mesa que sea. Pueden utilizar pequeños dispensadores como este dispensador, que son individuales y desechables totalmente, o pueden tener alcohol en spray, alcohol gel o alcohol líquido, pero al 70%, por favor. Al 96% se diluye muy rápido y no produce ningún efecto al virus. Tiene que ser siempre al 70%. Eso lo logramos combinando 7 partes de alcohol del 96 y 3 partes de agua hervida. Así que hay que tener cuidado en eso, por favor. Implementar estas estaciones de lavado de mano y desinfección, garantizando su provisión permanente. Eso hay que aclararlo en la zona de cocina. Siempre tiene que haber un lavadero solo para lavar las manos. No puedo utilizar el lavadero que uso para lavar las verduras o lavar las ollas, también para lavar las manos. Tengo que instalar un lavadero para mis trabajadores que solo sirva para lavarse las manos, por favor. Limpieza y desinfección de los restaurantes, pasillos, mesas, servicios higiénicos, recepción. Todas las instalaciones tienen que ser previamente desinfectadas antes de abrir el local y después de utilizar el local. En el caso de las mesas y las sillas, cuando el cliente sale de utilizarla, acabar sus alimentos, esa mesa y esa silla tienen que ser desinfectadas, ya sea con alcohol o con algún otro producto desinfectante, pero sí o sí tienen que ser desinfectados, ¿ok? Tienen que tener su calendario de desinfección, diciendo la hora y el día que se hace la desinfección, mínimo una vez a la semana, y la limpieza sí o sí todos los días, por favor. Registro de residuos sólidos. Acá hay unas nuevas estructuras que tenemos que instalar en nuestros restaurantes. Muchos ya están acostumbrados de lo que es el tacho marrón, que es orgánico, para productos perecibles, el tacho verde, que es para reciclaje, y el tacho negro común, que es para productos que no son reciclaje ni son orgánicos. Pero ahora también se tiene que instalar el tacho rojo, que es para biocontaminantes, que es generalmente todo producto que haya tenido contacto con fluidos corporales, ya sea mascarillas, ya sea guantes, ya sea cofia, ya sea pañuelos de los mismos clientes que lo han utilizado, o las servilletas. Todo tiene que estar, esos productos tienen que estar en los tachos rojos. Por eso tiene que haber tachos rojos en los baños, tachos rojos en la cocina, para que los clientes y tanto los trabajadores puedan utilizarlos y desechar todos sus equipos de protección o pañuelos que hayan tenido contacto con fluidos corporales en ese lugar. En lo que es manipulación de residuos sólidos para su descarte, al momento de desechar los biocontaminantes, tienen que estar amarrados con doble nudo, desinfectarlos con lejía la bolsa, y la persona que se va a encargar de botar esos desechos tiene que estar con su equipo de protección, ya sea un equipo de protección, un mandilón,
sus lentes o careta y su mascarilla y sus guantes, obviamente, para poder protegerse al momento de desechar los productos y sacarlos del local. La gestión del restaurante, que son la parte administrativa, ustedes tienen que implementar una zona de vestuario y almacén de ropa de casa. ¿Eso qué nos quiere decir? Que los trabajadores no pueden utilizar ropa de la calle al momento de entrar al establecimiento. Cuando entran al establecimiento tienen que utilizar solo su indumentaria específica para el restaurante. Y por favor que sea distintiva, no puedo utilizar un pantalón de la calle, una casaca de la calle. Todos los restaurantes tienen que tener una indumentaria específica para el local, que sea distintiva, que ya sea, no sé, un mameluco que solo me lo pongo dentro del restaurante, o la ropa distintiva con los logos del establecimiento. Pero hay que tener la ubicación de un vestuario para que los trabajadores puedan quitarse la ropa que han traído de la calle y guardarlas y volvérselas a poner en el momento que se retiran del establecimiento para sus hogares, ¿ok? Espacios definidos para la limpieza y desinfección de la recepción y almacén de los alimentos. Todo el establecimiento tiene que tener una capacitación en lo que es desinfección y limpieza de los productos al momento de recibirlos como tal, como pueden ver en el dibujo, con sus equipos de protección y sus mochilas al momento de desinfectar las cajas, las jabas de alimentos que están llegando, y eso sí, todos los proveedores a sus restaurantes, ustedes tienen que cerciorarse de que también cumplan con su plan de vigilancia y prevención contra el COVID, así como tienen que ver que tengan todos los protocolos de bioseguridad al momento de repartir los productos, ya sea que el repartidor tenga sus equipos de protección y que esté cumpliendo con todas las normas. Y en el caso de los productos, al momento de almacenado, tienen que estar en contenedores bien cerrados, herméticos, con su cadena en frío, ya sea productos perecibles como carnes o algún tipo de derivados lácteos, con su cadena en frío, o sea, en refrigeradores o frigoríficos, que tengan un instrumento para medir la temperatura, ya sea un termómetro o hay muchas máquinas frigoríficas que ya tienen un termómetro instalado, tienen que estar activos y siempre constantemente en evaluación para saber que están funcionando, ¿ok? Y todas las cajas y todos los contenedores tienen que estar rotulados con el nombre del contenido que van a tener. Si tiene papas, rotularlo con papas. Si tiene quinoa, tienen que rotularlo con quinoas, y la fecha de ingreso del producto en el establecimiento, para poder nosotros saber cuántos días está ese producto dentro del establecimiento y el momento que ya tiene que ser usado, o si es que ya se malogró, poder desecharlos, ¿ok? Medida 18, señalización de horarios de apertura y cierre. Tiene que estar bien claro en la entrada del establecimiento para que el cliente pueda saber desde qué momento se da la atención y en qué momento termina. Toma de temperatura, muy importante al momento de ingresar. Ninguna persona puede pasar con una temperatura igual o superior de 38 grados centígrados, y si es que como mínimo tiene que tener una temperatura de 36 grados. ¿Qué pasa en muchos locales que vemos que tienen 33, 35? El problema es que no se está tomando bien la temperatura. Si una persona tiene 33 grados o 34 grados, es una persona con hipotermia, que está congelándose, y eso no se puede dar. Entonces, o el instrumental está mal calibrado y tenemos que volverlo a calibrar para que tome bien la temperatura, o estamos tomando la temperatura en zonas no adecuadas. Recuerden que el termómetro tiene que estar perpendicular a la superficie donde se le va a tomar la temperatura. En el caso de preferencia, las zonas donde se debe tomar la temperatura es la frente, detrás de la oreja o en el cuello. Ahora por invierno muchas veces ya no hay que utilizar mucho la muñeca. ¿Por qué? Porque lo primero que se enfría son las extremidades. Así que las extremidades van a tomar una temperatura mucho más baja de lo que es el tronco o la temperatura correcta del cuerpo. Entonces puede ser que una persona está con fiebre con 38.5, pero las extremidades están tomando una temperatura de 37 o 36. Entonces se le deja pasar a una persona que está con fiebre. Hay que tratar de usar otra zona para tomar la temperatura, ¿ok? Si es que la persona no quiere en la frente, puede utilizar detrás de la oreja o en el cuello. Medida 20, prohibido el ingreso de menores de 14 años y mayores de 65 años. Eso ya estaba desde el momento que se empezó la pandemia.
ahora se ha vuelto a activar mediante el Decreto Supremo 135 del 2020, no se puede hacer el ingreso de menores de 14 años y mayores de 65 porque son personas vulnerables, ¿ok? No se, así la persona que está ya sea el papá o un acompañante, esté autorizando el ingreso, ustedes como local no pueden permitir el ingreso de ese tipo de personas porque están poniendo en riesgo la salud de estas, ¿ok? Medida 21, afiches con consejos para compra segura. Ustedes tienen que tener señaléticas o carteles que digan cuáles son las medidas de seguridad que el cliente tiene que cumplir. Distanciamiento social, lavarse las manos, evitar estornudar o rascarse la nariz o tocarse la boca. Si vas a estornudar, usar el antebrazo para cubrírselo de esta forma. Asearse, desinfectar los objetos que están tocando o que tengan contacto con fluidos, la desinfección de los alimentos. Acá podemos ver otros afiches que tienen que tener su local, por ejemplo, los protocolos de bioseguridad en restaurantes, que puede ser la cantidad de lejía que se usa con la cantidad de agua para desinfectar alimentos como huevo, como verduras, como frutas, como paredes, como servicios higiénicos. ¿Por qué hay que colocar esto? Porque muchos trabajadores reciben una capacitación, pero por el ajetreo del día se olvidan de la cantidad y dicen, creo que era esto y le echo. Es mejor que el trabajador pueda tener una cartilla pegada en la pared o algo para que en el caso se olvide o no tenga exactamente las medidas, el trabajador pueda verlo y pueda utilizar las medidas correctas y hacer una buena desinfección de todos los utensilios. Acá podemos también poder ver una cartilla del uso correcto de los guantes, así como el retiro de los guantes, para que todo, ya sea los trabajadores o los clientes, si es que tuvieran guantes, puedan saber cómo se retiran y cómo colocarse unos guantes. Siempre hay que tener señaléticas instructivas para todo su personal. La limpieza puede tener tres factores importantes, que es el tipo y cantidad de material a eliminar, o sea, la suciedad, qué tan sucio está, el tipo de producto de limpieza que voy a utilizar y la forma como lo voy a limpiar. Ya sea si voy a hacerlo muy fuerte, con demasiado tiempo, con mucha agua, poca agua. Hay que tener todo eso instrumental a la mano para que el trabajador pueda hacer bien su labor y pueda hacer bien la limpieza. ¿Okay? La desinfección, se pueden utilizar productos químicos como que es la lejía, el hipoclorito de sodio al 0.1%, el alcohol al 70%, ojo por favor, al 70%, no al 96%, al 70%. Ya se les dijo cómo diluir el alcohol. Si tuvieran alcohol del 96, porque compré un lote gigante de alcohol del 96 para desinfectar, lo puedo convertir al 70% utilizando 7 partes de alcohol 96 con 3 partes de agua. No tengo medidor, no tengo jarra medidora. Genial, uso cualquier tipo de vaso, lo lleno hasta el ras y 7 vasos llenos de alcohol del 96 y 3 vasos llenos de agua hervida. Entonces ahí tengo ya la proporción de 7:3. Entonces ahí convierto el alcohol al 70%, no hay ningún problema. Peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, muy común en las farmacias. Acá podemos ver las cantidades que tiene que tener la lejía para utilizarse con agua, 10 ml por cada 490 mililitros de agua hervida para tener medio litro de combinado de lejía al 0.1%, que eso sí me va a servir para desinfectar las superficies. El alcohol, como les decía, puedo medirlo, 70 mililitros de alcohol del 96 con 30 mililitros de agua hervida, para tener 100 mililitros de alcohol al 70. Más fácil, 7 partes de alcohol al 96 más 3 partes de agua hervida fría y ya tengo mi alcohol al 70%. Hay que tratar de usar esas medidas para poder hacer una correcta desinfección. El peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, como les dije, también tiene sus medidas, 17 ml, o sea, 17 mililitros, más agua hervida fría, con 83 mililitros, para tener 100 mililitros de peróxido de hidrógeno al 0.5%, que sí me va a servir para la desinfección contra el COVID-19. Eso sería todo por la parte del protocolo de atención en salón en restaurantes. Espero que haya sido claro y cualquier duda,
estamos prestos, la municipalidad y la Unidad Funcional de Saneamiento Ambiental de la Municipalidad de San Luis para atender sus pedidos. ¿Okay? Muchas gracias. Buenas tardes, vecinos de San Luis y seguidores del Facebook de la Municipalidad. Soy la inspectora sanitaria de la Unidad Funcional de Saneamiento Ambiental, Karen Córdoba, y en esta oportunidad vamos a realizar la ponencia sobre la Resolución Ministerial 448 de MINSA, los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19. A continuación presentamos el marco legal que engloba la resolución ministerial. Como sabemos, anteriormente veníamos trabajando las diferentes instituciones privadas y públicas con la resolución ministerial 239. Ahora la resolución ministerial 448 nos presenta nuevas disposiciones operativas, como lo son la alta epidemiológica, que viene a darse cuando las condiciones de un caso presentan una alta de sistematología, así como presenta un diagnóstico clínicamente de recuperación. Las barreras físicas en el trabajo, que son todo tipo de objetos que se implementan para poder realizar un distanciamiento entre personas, ya sea por lo que es la implementación de barreras físicas como lo son las barreras de acrílico, o utilización de equipos como son las caretas, los guantes, las mascarillas, inclusive los mamelucos. Otra definición operativa que se ha incorporado con la 448 es el contacto cercano y directo, que en este caso se da en tres situaciones. La primera se da cuando dos personas se encuentran a una distancia menor de 1 metro y por un periodo de 1 hora y no han estado utilizando equipos de protección. Es decir, cuando un compañero de trabajo y otro compañero de trabajo comparten una mesa, una distancia menor de 1 metro y no han estado utilizando mascarilla y han compartido un periodo de más de 1 hora. El otro caso que se da es cuando una persona llega a tener contacto con algún tipo de fluido y no se sabe si pudo haber sido un fluido contaminado o no contaminado con el SARS-CoV-2. Y el otro caso se da cuando se da con un contacto directo con una persona que ha salido o que tiene resultado positivo de SARS-CoV. En este caso, en la 448 ya trabajamos con lo que son casos sospechosos y casos confirmados. Casos sospechosos son aquellos que pueden considerarse que pueden tener contagio de SARS-CoV, o los casos confirmados que se dan solamente cuando ya se tiene un resultado positivo o reactivo de una prueba COVID de la presencia de SARS-CoV. En la resolución ministerial 239 ya teníamos nosotros diferenciados los tipos de riesgo de exposición que tenían nuestros trabajadores. En este caso, para la 2448, seguimos con el mismo término, que todo tipo de puesto de trabajo tiene un tipo de riesgo de exposición, que puede ser bajo, mediano, alto o muy alto. Ahora lo que ha cambiado ha sido qué puestos se consideran de bajo riesgo de exposición. En este caso, bajo riesgo de exposición, mediano riesgo de exposición. En este caso, los de bajo riesgo de exposición se consideran a todo tipo de puesto de trabajo en la cual tengan implementadas barreras físicas y no tengan contacto con personas a menos de 1 metro. Anteriormente se consideraba que no tuvieran contacto con personas a una distancia no menor a 2 metros. Vemos que ahora hemos implementado la barrera física que ya mencionamos con anterioridad. En este caso, el riesgo mediano se considera a todo tipo de puesto de trabajo en el cual no existe una barrera física y se tiene contacto con personas en una distancia menor a 1 metro. Riesgo alto de exposición y riesgo muy alto de exposición siguen manteniéndose como en la 239. Son aquellos puestos de trabajo donde sí se tiene riesgo de exposición a casos sospechosos, para el caso de los riesgos altos, y los riesgos muy altos son los que tienen contacto con casos que ya están confirmados que tienen el SARS-CoV-2. En la 448 nos menciona las disposiciones específicas que debe cumplir todo tipo de institución, ya sea privada o pública, ya sea que va a hacer la reactivación de sus actividades o que se encuentre en ese momento trabajando o realizando las actividades. Encontramos 4 tipos de características: los lineamientos preliminares, los lineamientos para la vigilancia y prevención de control de COVID-19 en el trabajo,
las consideraciones para el regreso y la incorporación al trabajo, así como la atención a los trabajadores de salud. Los lineamientos preliminares. Toda empresa tiene que conformar, esto ya lo vimos en la 239, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, o tener a una autoridad que se encargue en esta parte. ¿Para qué? Para que ellos hagan la verificación que el plan que se está implementando para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo se ajuste a las características del tipo de empresa, el tipo de institución en la que se está implementando. Este plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo debe incluir la información general de la empresa. También debe incluir el número de trabajadores, la nómina de trabajadores según el riesgo de exposición. Quiero hacer un hincapié en esta parte, porque no solamente es decir el tipo de riesgo de exposición que tiene el trabajador, sino es identificar y determinar qué riesgo va a ser para cada puesto. El vigilante va a ser, nosotros consideramos, por ejemplo, un riesgo medio. Una persona que trabaja en la oficina, que tiene poco contacto con las personas, se considera un riesgo bajo. Pero si tomamos en cuenta nuestro profesional de salud, que tiene contacto con personas que pueden o no presentar casos, que presentan casos sospechosos de COVID, ellos serían un riesgo alto. Y si ya tenemos contacto con lo que son los médicos, que pueden también incluirse dentro de la nómina de nuestro trabajo, ellos ya se consideran un riesgo muy alto de exposición. También debe incluir el plan las características para la vigilancia y prevención y control de riesgo de exposición. Vamos a ver que estas características se basan en los lineamientos que se vienen implementando en los diferentes protocolos. Podemos ver que ya tenemos protocolos para lo que es atención en restaurantes a salón o servicio de delivery, protocolo para lo que son las empresas textilerías, protocolos para lo que son las empresas de minería, así como los diferentes rubros. Y todas ellas tienen características específicas y características generales, que posteriormente vamos a seguir explicándolo. Este plan tiene que ser implementado por la institución y tiene que ser ingresada o tiene que ser enviada al correo que se presenta en la del PPT, empresas@minsa.gov.p. Como lo mencioné anteriormente, tenemos que ver las características para la vigilancia y prevención y control, control por riesgo de exposición. Estos deben basarse en 7 lineamientos básicos, que serían, como primero, la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Como segundo lineamiento, la evaluación de la condición de la salud del trabajador previo al regreso o la incorporación al trabajo. Como tercer lineamiento, el lavado y desinfección de manos obligatorio. Como cuarta medida, la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. Como quinta medida, como quinto lineamiento, medidas preventivas para la aplicación colectiva. Como sexto lineamiento, las medidas de protección personal. Y como séptimo lineamiento, la vigilancia de la salud del trabajador en contexto al COVID-19. El primer lineamiento nos menciona que es la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. El centro de trabajo tiene la obligación de presentar puntos de lavado de mano, así como el centro de trabajo tiene la obligación de implementar diferentes tipos de medidas y acciones para mantener una limpieza y una desinfección constante en los puestos de trabajo. En este caso estamos haciendo, como en el PPT, mencionamos lo que es la guía para limpieza y desinfección de manos y superficies que ha sido presentada por INACAL, en la cual nos presenta muchos métodos y muchos procesos de desinfección. El uso de la lejía, el uso del agua oxigenada, el uso del vinagre, así como las cantidades y las variaciones que se va a dar, porque entendamos que la desinfección que se puede dar en una superficie como son pisos, es diferente a la cantidad de desinfectante o a la concentración que un desinfectante se va a utilizar para las manos o inclusive para lavar superficies que van a estar en contacto directo con la persona. Quiero darles un ejemplo aquí de que, por ejemplo, la cantidad de lejía que se utiliza para limpiar superficies como pisos y paredes es de 20 mililitros de lejía por 1 litro de agua, mientras que la cantidad de lejía que se utiliza para superficies que van a estar en contacto con alimentos, como son cubiertos, tablas de picar, es de 4 mililitros de lejía por 1 litro de agua, a diferencia de la cantidad de esta sustancia que vamos a utilizar para desinfectar alimentos. Por ejemplo, las frutas y verduras que van a ser de consumo directo tienen una concentración de 1 mililitro de lejía por 1 litro de agua. Estas características están especificadas o más detalladas en la guía. Yo les recomendaría, por favor, que si pueden la descarguen y la lean para que se informen las opciones que pueden utilizar para hacer la desinfección
en los diferentes establecimientos. Como segundo lineamiento tenemos la evaluación de la condición de la salud del trabajador previo al regreso y la incorporación en el trabajo. Como sabemos y ya trabajamos en la 239, debemos tener un profesional de la salud que se encuentre en el establecimiento o en el trabajo. Él es el que se encarga de realizar la ficha sistematológica COVID para la incorporación de los trabajadores, hacer el control de temperatura para reingresar al trabajo, así como determinar cuándo se va a realizar una prueba COVID, una prueba de descarte COVID, o en qué tipo de situación no. El control de temperatura debemos seguir realizándola se debe realizar diariamente, pero no se tiene que hacer un registro de este, a menos que presentemos una temperatura mayor a 37.5 grados, en el cual tenemos que estar vigilando al trabajador, porque este puede presentar después una elevación o empezar a presentar sistematología COVID. Mientras que si encontramos una temperatura mayor a 38 grados, tenemos que realizar el proceso que posteriormente voy a explicarles. Como les mencioné, la prueba COVID o el descarte de COVID ya no está dirigida a todo tipo de los puestos, a todos los puestos en el trabajo. Precisamente el profesional de salud va a determinar cuándo se va a realizar y cuándo no. En este caso van más dirigidas para los de alto riesgo y muy alto riesgo. Y en el caso de mediano riesgo, quien lo determina es el profesional de salud. ¿Qué sucede, como mencioné anteriormente, si hacemos la identificación de un caso sospechoso, un caso confirmado de COVID en el entorno laboral? Lo que teníamos que realizar es la derivación a un establecimiento de salud de este caso. El responsable de salud en el trabajo debe identificar los potenciales contactos, las personas que no estén en contacto directo o indirecto con este caso, comunicar a la autoridad de salud correspondiente e informar y realizar la prevención de contagio. Bueno, este es un punto que se debe realizar constantemente, que es la información y la prevención del contagio de COVID-19 que debe darse en el trabajo. Como tercer lineamiento tenemos lavado y desinfección de manos obligatorio. Como anteriormente se mencionó, el trabajo en la institución tiene que presentar puntos de lavado de manos, así como puntos de alcohol, de desinfección. ¿Qué consideramos un punto de lavado de manos? Son las ubicaciones que encontramos dentro del trabajo donde tenemos la facilidad de agua potable, jabón en gel, papel secante para realizar el correcto lavado de mano. Y los puntos de alcohol o puntos de desinfección son los diferentes puntos que se encuentran en donde se encuentran dispositivos de alcohol en gel o alcohol al 70% para realizar la desinfección. Entendamos que la mejor manera de realizar una desinfección correcta de manos es un lavado previo y una desinfección posterior. Como cuarto lineamiento tenemos la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. Todo centro laboral tiene que realizar la sensibilización constante, ya sea a través de capacitaciones, instructivos que tienen que estar colgados en los diferentes puntos del establecimiento y el uso obligatorio de mascarilla. Hay que recalcar esta parte del uso obligatorio de mascarilla porque hemos visto diferentes tipos de establecimientos en los cuales, fuera de ser comerciales, públicos o privados, la mascarilla la están dejando de lado y no la están utilizando constantemente, tomando en cuenta que fuera del domicilio, y en algunos casos, inclusive en el domicilio, el uso de la mascarilla es obligatoria y permanente, no pudiéndola retirarla a menos que sea para consumo de alimento en un horario establecido y en una zona protegida. Como quinto lineamiento tenemos las medidas preventivas de aplicación colectiva. Anteriormente les mencioné de que ya se vienen realizando diferentes tipos de protocolos específicos para cada tipo de actividad o cada tipo de rubro. Pero hay que resaltar los generales, que son el mantener la distancia mínima de 1 metro o una distancia mayor, realizar la desinfección constante de manos, evitar tocarnos los ojos, la nariz y la boca, realizar el aseo, así como la desinfección de diferentes objetos que van a tener contacto con nosotros. Aparte de eso, las instituciones tienen que realizar protocolos y planes para situaciones en las cuales se haga la eliminación de estas distancias, que se pueden dar, por ejemplo, en ambientes que son comunitarios, el comedor, el uso del ascensor, las áreas de oficina. ¿Qué tipo de protocolos tienen que implementarse directamente? Está prohibido la utilización de cabinas de desinfección,
para el ingreso a los establecimientos. Las medidas de protección personal. En este caso son las medidas que tenemos que implementar para cada tipo de puesto y para las personas, que son la utilización de los equipos de protección, la mascarilla, el protector facial, los guantes, la toca, en algunos casos el uniforme, en este caso, por ejemplo, el uso de la bata, así como también las barreras físicas que ponemos en cada puesto, que son exigidas, por ejemplo, en los que se tiene contacto directo entre la recepcionista o la recepción y los diferentes clientes. La vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID. Este lineamiento es uno que se tiene que implementar y tiene que trabajarse. Como hemos visto, el plan o los lineamientos de la 448 se basan más que nada en hacer prevención de lo que es la salud en el trabajador. En este caso lo damos a través del control de temperatura, los chequeos constantes, y en caso de determinar casos sospechosos, darles también un descanso, ya sea de 7 días o 14 días, que se determina por el profesional de la salud. En esta diapositiva podemos ver las consideraciones para el regreso y la reincorporación al trabajo, así como las otras situaciones que se presentan en la 448. Para poder regresar al trabajo, la 448 nos dice que debe realizarse después de haber cumplido la cuarentena social establecida por el gobierno y no haber presentado ninguna sistematología de COVID-19. Si tenemos esas características, podemos reincorporarnos al trabajo sin realizar un descarte, siempre y cuando el médico o el profesional de salud del establecimiento nos lo permita. En el caso de la reincorporación se da cuando ya presentamos nosotros un caso positivo o un resultado reactivo de COVID-19. En este caso tenemos que adquirir la alta médica. Como podemos ver, hay diferentes tipos de situaciones. Cuando somos asintomáticos y nos realizamos la prueba serológica, la alta médica nos la dan después de 7 días. Cuando somos asintomáticos y en la prueba molecular salimos con resultado reactivo positivo, la alta médica nos la dan 14 días después. En caso de tener sistematología COVID, lo que es la temperatura, los síntomas de COVID-19, con la confirmación tenemos que tener, el alta médica nos la dan 14 días después. En caso de haber tenido hospitalización por un resultado positivo o reactivo, el alta médica lo determina el médico, porque se han presentado casos que necesitan 7 días y 14 días después, o mayores días. En caso de haber tenido contacto con un caso sospechoso o ser un caso sospechoso, el alta médica nos lo dan 14 días después. Y en caso de tener un contacto cercano con un caso positivo, también el alta médica nos lo dan 14 días después. Otra de las consideraciones que se tienen para el regreso y la incorporación al trabajo son el reforzamiento en la capacitación y las capacitaciones a los trabajadores en sus diferentes puestos. Como sabemos, debido a esta cuarentena, muchos hemos olvidado o no hemos trabajado o no recordamos algunos tipos de metodologías, por lo cual se recomienda que las instituciones tienen que realizar capacitaciones y reforzamiento a los trabajadores por medio de lo que son capacitaciones virtuales antes de incorporarse al trabajo. Y en el caso del regreso y la incorporación de los trabajadores con factores de riesgo, la recomendación es que estos realicen su trabajo de manera remota, pero en caso tengan que realizarlo de manera presencial, sea el médico o profesional de la salud el que les permita la reincorporación al trabajo. Algo que queremos recalcar son los anexos que se nos presenta la 448, en la cual, por ejemplo, encontramos el tipo de profesional de salud que debe tener cada tipo de centro de trabajo. Podemos ver que dependiendo de la cantidad de trabajadores que tenemos, puede ser un profesional de la salud, puede ser un licenciado en enfermería o puede ser un médico. En este caso también tiene que estar presente el empleador, porque el empleador también forma parte de la vigilancia de la salud de los trabajadores. En el anexo 5 encontramos la estructura del plan para la vigilancia y prevención y control de COVID-19 en el trabajo para empresas que tienen más de 5 trabajadores, los cuales tienen que hacer el llenado de toda esta información y tiene que incluir toda esta estructura en su plan de vigilancia y prevención. En el anexo 6, en cambio, encontramos la lista de chequeo de vigilancia del COVID-19 en empresas de 1 o 4 trabajadores. Esta información tiene que estar incluida dentro del plan que se debe presentar al Ministerio de Salud. Muchas gracias.
Espero que esto haya resuelto algunas dudas que tenían sobre la resolución ministerial 448. Igual la Municipalidad de San Luis y la Unidad Funcional de Saneamiento Ambiental estamos para trabajar con ustedes. Si tienen alguna duda, no duden en comunicarse con nosotros.